bienvenidos. En el día de hoy os traigo el primer devlog del juego que estoy desarrollando, que se llama Super Golf Race. Os voy a dejar un poco de gameplay para que lo vayáis viendo y luego os explico cómo se juega, ¿vale? Os voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Estoy haciendo estos vídeos, bueno, de momento es uno, pero voy a hacer como esta saga de vídeos de cómo estoy desarrollando mi videojuego, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es como una especie de demo, una especie de prototipo jugable, ¿vale? De lo que se quiere crear, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque el juego está un poco mal estructurado por dentro, ¿vale? Tiene un código que es un poco difícil de leer y se puede hacer bastante mejor. Y hemos decidido que en vez de seguir mejorándolo, lo que vamos a hacer es eh, abandonar esta demo, tipo este prototipo que empezamos a hacer, ¿no? Como empezarlo de nuevo, ¿sabes? Un remake, básicamente. O sea, se va a empezar y se va a crear de nuevo, ¿vale? Se espera que la demo esté disponible a mediados de septiembre, tipo una demo bien hecha del juego con gráficos mejorados, todo mejorado, físicas mejoradas también. Y sería pues básicamente eso, ¿vale? Un, un remake de este juego, ¿vale? Mejorándolo todo, ¿vale? También se agregarán nuevas funcionalidades y eso, ¿vale? O sea, lo digo porque si tenéis alguna idea, ahora que lo estáis viendo y si seguís esta saga de devlogs y tenéis alguna idea, me la podéis dejar abajo en los comentarios y pues os responderé y, bueno, toda idea es bienvenida, ¿vale? Y también tenéis el link del Discord oficial del canal, donde también pues podéis dejar vuestro feedback sobre el juego, eh, pues eso, ideas y todo lo que sea relacionado con el juego, o si estáis haciendo juegos y queréis consejo, también os puedo ayudar, ¿vale? Yo no soy ningún profesional, ¿vale? Pero intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿vale? O sea, si me pedís ayuda, intentaré daros pues mi opinión, ¿vale? Y no tengo ningún problema, ¿vale? O sea, yo encantado de poder ayudar a alguien. Vale, básicamente, ¿en qué consiste el juego, vale? Os voy a enseñar un poco cómo se juega y después os explicaré lo que tengo hecho de momento, que no es mucho. Este vídeo era más informativo, ¿no? Vale, empezamos aquí, ese es el primer nivel. Y para jugar, pues simplemente mantenemos apretado y pues arrastramos el dedo sin dejarlo, o sea, sin levantarlo. Y cuanto más nos alejemos del sitio, más fuerza cogerá el disparo, ¿vale? Tiene un máximo, ¿vale? Ahora veis que, o sea, yo estoy tirando para el lado, pero veis que no tira más, ¿vale? Los puntitos cuando llegan al máximo no os tiréis más, ¿vale? O sea, sé que se tiende a llegar hasta el máximo que te permita el teléfono, pero no funciona así, ¿vale? O sea, a la que veáis que ya no se mueve más, no tiréis más porque no va a tirar más fuerte, ¿vale? Cuando tiras, pues va fuerte. Si dejas muy poco, como estoy haciendo ahora, pues salta muy poco. O sea, no salta, o sea, se dispara con muy poca fuerza, ¿vale? Esto que se acaba de cargar es la barra de energía, ¿vale? Un disparo gasta uno de energía, ¿vale? Y este muro que es como. Y este muro que es como naranja está cargado de energía, ¿vale? Eh, vale, ¿qué más? Sí, cuando no tenéis energía, ¿vale? Como ahora que me he quedado sin. Espera que acabo de tocar lo naranja. Cuando no tenéis energía, el suelo os da uno de energía. Solo uno de energía cuando no tenéis ninguna, ¿vale? No se puede conseguir más. ¿Veis? Solo puedes mantener un máximo de 3 disparos. O sea, solo se pueden guardar máximo de 3, ¿vale? O sea, yo ahora mismo puedo hacer así, recargo uno, pero no puedo recargar más de 3, ¿vale? Otra mecánica que es para mí la más original y la más chula, es que cuando estás en el aire, puedes disparar, ¿vale? Ahora mismo no porque no tengo disparos, pero puedes disparar y el juego se ralentiza, ¿vale? O sea, no es solo que se ponga en blanco y negro, es que el juego entero se ralentiza, ¿vale? Si os fijáis, la animación de la bandera allí se ralentiza todo, ¿vale? Esto es muy útil porque, bueno, pues en niveles avanzados hay banderas, hay portales, ¿no? Y si está pensando, pues, cómo hacer más obstáculos y, pues, puedes aprovechar esta ventaja de poder paralizar el tiempo para, pues, moverte, planificar, también, pues, si te interesa más que baje, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora, si te interesa que baje para después hacer un tiro más recto, ¿ves? Pues podéis hacerlo, ¿vale? O sea, es la gracia, ¿no? Esto no consume disparos y no hay tiempo, ¿vale? En el nivel. Entonces, pues, ¿qué hace? Pues que puedas jugar con este ralentizamiento del juego a vuestro favor, ¿vale? Y eso sería todo, o sea, es un juego bastante fácil de jugar.
¿Qué más? Vale, os voy a enseñar un poco cómo está hecho el juego. O sea, tipo, cómo estoy haciendo el juego de nuevo. ¿Vale? Esto es Taiga, que es una plataforma para planificar tareas, ¿vale? Aquí está todo el equipo, ¿no? Y entonces aquí pues hacemos tareas, ¿vale? Estoy utilizando el estilo de Kanban, ¿vale? Y también está el estilo de Scrum. Como no tengo mucho tiempo, pues hago el Kanban, que me es más fácil, ¿no? Y voy poniendo, pues, esta en progreso, esta no, ¿vale? Tengo ready, in progress, ready for test y done, ¿vale? O sea, básicamente estos creo que son los que vienen predeterminados con Taiga, pero es que a mí me van muy bien. O sea, es que son muy básicos y se pueden aplicar a cualquier proyecto, ¿vale? ¿Cómo hago los proyectos? Pues básicamente le das aquí y pues puedes crear pues lo que quieras, ¿vale? Y esto sería lo bueno que es que son tareas generales, ¿vale? Aquí puedes meter dentro tareas dentro de la propia tarea, ¿vale? Entonces esto te permite tener una tarea general y dentro tener subtareas. Y esto es bueno. O sea, no es que sea bueno, es que es lo chulo que tiene Taiga. No sé, también creo que otros sitios también lo tienen, ¿vale? Pero yo estoy hablando del que estoy utilizando. Y esto me gusta porque así me permite tener 4 tareas o 5 las que necesite. Y dentro tener a lo mejor pues 20 tareas, ¿sabes? O sea, no tantas, ¿vale? No os paséis. Pero lo que quiero decir es que se pueden hacer muchas tareas dentro, ¿vale? Ahora os enseñaré una que yo he hecho, tipo una real de las que estoy haciendo, ¿no? Para que podáis ver el progreso, ¿vale? Esta, que es la de setup, ahora os enseñaré luego, bueno, espera, os voy a enseñar primero lo que tengo hecho y así después entenderéis un poco lo que es la tarea y las subtareas, ¿vale? Básicamente lo que tengo hecho hasta ahora es el proyecto, lo he cogido de... O sea, he creado el proyecto, ¿no? Lo he subido a GitHub, he comprobado que funciona en varias máquinas, ¿no? Descargándolo desde el repositorio de GitHub y he creado una main scene, ¿no? Con el logo del canal, ¿vale? Básicamente es lo único que he hecho, ¿vale? He organizado un poco las carpetas, ¿no? Tengo el assets, ¿no? Tengo branding, que está la compañía, el juego, ¿no? O sea, el logo del juego y pues los iconos del juego, ¿vale? Después también tengo uno de scenes con el main scene. Básicamente es eso, ¿vale? No tengo nada más hecho, o sea, simplemente tengo la pantalla de carga y después una main scene con el logo y un fondo, ¿vale? Para diferenciarlo de la pantalla de carga. Y eso sería todo lo que he hecho, ¿vale? Ahora vais a ver cómo he organizado yo la tarea, ¿vale? Que se llama Project Setup. Aquí tengo una pequeña descripción general para el que no está familiarizado con la tarea, ¿vale? Esta es muy fácil y se puede decir mucho con el título y con las subtareas. Pero bueno, tengo algunas que son un poco más complejas, que sí que va bien tener una descripción, ¿no? Pues para saber para dónde va la tarea, ¿no? Y si hay que hacer más tareas, saber si esa tarea va aquí o va en otra tarea, ¿vale? Básicamente tengo estas que están ya closed, que significa que ya están hechas, ¿no? Y básicamente pues tengo la que os he explicado, ¿no? Clone and open a project in Godot. Básicamente pues crear el repositorio, ¿no? Hacer el proyecto y comprobar que funcionen varios. Aquí también agrego comentarios, ¿no? Bueno, todo el equipo pues cuando tiene una tarea, la completa o tiene algún problema, ¿no? Pues la pone un comentario y así cualquiera puede saber pues lo que está pasando en cada momento en cada tarea y tener un poco más pues de no tener que estar preguntando a la persona que está haciendo la tarea, ¿no? Pues para saber lo que está haciendo. Vale, ¿qué más? Básicamente, pues sería todo, o sea, es que es muy simple. Aquí tengo algunas que están en progreso, ¿no? Cuando se acabe, pues le pongo en close y se pone en verde y se tachan, ¿vale? Ahora están en progress, ¿no? Que sería configurar el git ignore, que lo tengo en progress porque básicamente estoy esperando, ¿no? ¿Ves? Como he puesto aquí. Estoy esperando a descargar los templates de Android y eso, que se tienen que excluir del repositorio porque son muy grandes y no son necesarios para compilar el juego tipo a nivel de desarrollo. O sea, yo tengo un ordenador, ¿no? Donde tengo el template del Android y no me hace falta para desarrollar el juego ni... O sea, no tengo que compilar el juego a Android en ningún otro dispositivo que no sea mi ordenador principal, que es el que estáis viendo, ¿vale? Entonces, pues todos los templates pues simplemente pues ocupan espacio, ¿no? Y son muchos gigabytes para nada. O sea, simplemente pues intento mantener lo que es el GitHub, lo esencial, ¿no? Y lo que son templates, lo dejo más para el que compila el juego, ¿vale? Por eso pues lo del gitignore. Si queréis un vídeo más profundo sobre cómo organizo yo mis gitignore, porque también meto algunas carpetas más, ¿no? Os puedo hacer un vídeo, o sea, me podéis dejar abajo en los comentarios o en el Discord
y yo os respondo o intentaré hacer un vídeo, ¿no? Cuando pueda. ¿Ves? Aquí está, install de templates, ¿no? Para exportar el proyecto, ¿no? Y pues aquí tengo, pues, initial test, ¿no? Que este ya estaría hecho, ¿no? Este lo puedo poner en closet. También tengo uno que es ready for test, que es cuando son tareas tipo crear un menú o así, pues lo dejo en ready for test, ¿no? Y así los otros integrantes del grupo pueden ir, revisar lo que se ha hecho, ¿no? O sea, testearlo, ¿no? Validar que está bien hecho. Y entonces me ponen que está bien hecho, me pone un comentario. Entonces el responsable, que en este caso soy yo, le da a cerrar, ¿vale? O sea, así es como lo organizo yo un poco. Esta, como es muy simple, no me hace falta que nadie me, me verifique que el juego pues funciona. Porque no hay nada. O sea, es simplemente un test. Después, documentación, pues yo acostumbro a hacer documentación de las cosas que voy haciendo, tipo instalar cualquier cosa, ¿no? O más setups, ¿no? Pues intento hacer una documentación, ¿vale? Esto es opcional completamente, ¿vale? O sea, no tienes que hacer ninguna documentación de cómo hacer un proyecto ni ponerlo, ¿vale? Pero yo no la tenía hecha y me parece interesante porque yo lo hago de una manera, pero a lo mejor tu compañero lo hace de otra. Entonces, pues intento hacer una documentación de cómo se ha hecho, ¿no? Y si algún día, pues, alguien necesita hacer algo, yo le puedo pasar esta documentación y tiene una guía de cómo hacerlo, ¿vale? Y además, pues también es una buena práctica de cara a recordar o de ver buenas prácticas, porque mientras vas viendo, o sea, mientras vas haciendo el documento vas viendo lo que has hecho y vas revisando lo que has hecho, ¿vale? Yo lo considero una buena práctica y está en progress. Que no sé por qué no se me ha guardado. Epa. Ahora, ya lo he empezado, ¿vale? Seguramente cuando lo acabe, pues lo traiga en el siguiente deploy. Pues creo que eso sería todo. O sea, no me ha quedado nada, creo, por explicar. Se me ha quedado un poco largo el vídeo. Intentaré que los demás sean un poco más ágiles, pero bueno, como tenía que explicaros cómo funcionaba el juego y eso, me ha quedado un poco más largo, ¿vale? Espero que este vídeo ayude a creadores de, de videojuegos o pues cualquiera que esté interesado en todo lo que sea el proceso de hacer un videojuego. Y pues no tengo nada más que decir que gracias por ver el vídeo y pues si estáis haciendo un juego, suerte y pasarlo muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.